Vamos a ver ángulos en el sistema decimal y en el sistema sexagesimal y cómo convierto de un sistema al otro sistema. Estamos acostumbrados a trabajar nosotros el sistema decimal. Para el sistema decimal nosotros tenemos 10 símbolos que los utilizamos todo el tiempo y los llamamos dígitos. Esos me sirven para las unidades, ¿cierto? Entonces vamos del 0, bueno, se me pasó el 7, 8, 9, hasta ahí. Hasta ahí lo utilizo para las unidades. No tengo más símbolos. Cuando quiero hablar del 10, entonces me toca mezclar dos de esos símbolos y mezclarlos en cierta posición. Yo sé que si los mezclo así, eso no es 10. Pero si los mezclo en esta posición, eso sí es 10. ¿Listo? Este es nuestro sistema decimal. Cada que llego a 10 unidades del orden inferior, cada que completo la décima, paso a una unidad de orden superior. Hablamos de las unidades, ¿cierto? Y son las que van acá. Luego las que van acá son las decenas. Entonces, cuando yo necesito trabajar entre 10 y 99, utilizo dos dígitos. Y con dos dígitos formo cualquier cantidad entre 10 y 99. Pero cuando necesito hablar de 100, ya empiezo a necesitar tres dígitos. ¿Cuándo voy a hablar de 100? Cuando ya llevo 9 decenas. Una decena son 10, dos decenas son 20, tres decenas 30, entonces 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ya llevo 9 decenas. Cuando voy para la décima decena, entonces ya entra en juego una unidad de orden superior. Entonces si hablo de 100, fíjese, ya necesito de 3 dígitos. Porque ya llevo 9 decenas y la décima es una unidad de orden superior. Entonces ya entro a las centenas. Y voy 100, 200, 300, 400. Cuando llevo 9 centenas, para hablar de la décima, ya me voy a la de orden superior. Entonces si quiero formar el 1000, fíjese, me voy a una unidad de orden superior. Recuerden que estas son las unidades, las decenas, las centenas, las unidades de 1000 y así. Y ese es nuestro sistema decimal. Ese lo puedo utilizar para medir ángulos. El sistema decimal lo puedo utilizar para medir ángulos. ¿Cómo lo utilizo para medir ángulos? Es muy sencillo. Nosotros conocemos, o bueno, sabemos un ángulo en posición estándar. Entonces sabemos que su lado inicial tiene que estar acá, coincidente con el eje X. Entonces fíjense, voy a colocar el ángulo en posición estándar y voy a medir, ojo, voy a medir un grado. Fíjense, esto es un grado. La abertura de esta línea que está coincidente con el eje X, de ese rayo que coincide con el eje X, y un rayo que queda un grado después, una 360ª parte de la circunferencia. Eso es lo que yo llamo un grado. Este grado resulta que lo puedo dividir en 10 partes. Yo puedo dividir este grado en 10 partes. Mire, esto lo voy a dividir en 10 partecitas pequeñitas, obviamente. Entonces, 10 lineecitas pequeñitas ahí. Y mi grado quedó dividido en 10 partes. ¿Quién es la primera parte? O sea, ¿qué pasa si yo uniera el lado inicial, mire, este lado inicial, que es la línea roja, con la primera de esas 10 divisiones? Toda esta distancia la dividí en 10 pedacitos. Obviamente, como es una distancia tan pequeñita, pues por más que yo haga zoom, aquí no veo los 10 pedacitos. Bueno, fíjense lo que he hecho. Dibujé, ojo, una abertura desde el lado inicial hasta la quinta línea, hasta la mitad es la quinta línea. ¿Qué tanto ángulo tomé ahí? ¿Qué tanto ángulo hay de acá? Desde el lado inicial que coincide con el eje X hasta acá, hasta la línea azul, fíjesela, esa línea azul va a la mitad de un grado, mire, 0,5 grados, ¿cierto? Este ángulo, esta abertura, que es muy pequeñita, serán 0,5 grados. Y si yo dividí esta distancia, ahora, ahí alcancé a marcar, ¿cierto? Porque había un poquito de distancia como trazar. Pero si yo uniera el lado inicial y trazara una línea a la primera división,
¿ese qué ángulo sería? 0,1 grados, ¿cierto? Entonces, acá, al dividir en 10 partes, ojo, al dividir en 10 partes, los ángulos que puedo medir aquí, en esta distancia de acá a acá, obviamente de acá a acá hay 1 grado, pero 1 grado lo puedo partir. En la primera línea queda 0,1 grados, en la segunda queda 0,2 grados, 0,3, 0,4, 0,5, que fue el que acabamos de medir ahí, ¿cierto? 0,6, 0,7, 0,8, ¿qué pasa? Llegó a 0,9, ¿qué pasa después de 0,9? ¿Qué sigue? 1 grado. Y aquí lo que he hecho es utilizar el sistema decimal para medir los grados. Entonces, cuando usted dice, ojo, cuando usted dice, por ejemplo, mire, cuando usted dice 15,6 grados, ¿qué estará diciendo? 15 grados completos, y entre 15 y 16 grados, ¿qué hice? Dividí en 10 partes y tendría que avanzar ¿hasta dónde? Hasta la sexta parte, ¿cierto? Y ahí estará 15,6 grados. Pero si yo tuviera algo con mayor zoom, no solo podría dividir esto en 10 partes, yo lo podría dividir en 100 partes. ¿Sí o no? Y si diera eso en 100 partes, yo, por ejemplo, podría obtener un ángulo de 2,75 grados. Si dividiera en 100 partes, si pudiera dividir este segmento, si yo pudiera dividir cada segmento de grado en 100 partes, pues yo podría medir 2,75 grados. Y podría utilizar el sistema decimal para medir ángulos más pequeños que el grado. Esa es una manera, se llama el sistema decimal. ¿Listo? Entonces son ángulos en sistema decimal. Pero hay otra manera de medir los ángulos, que es en el sistema sexagesimal. Entonces, ¿qué hago en el sistema sexagesimal? Ojo, tomo mi grado. Entonces voy a colocar mi eje X en posición estándar. Bueno, aquí está. Y nuevamente tomé una abertura. Y esta abertura acá que tomé, que acabé de dibujar, es exactamente 1 grado. ¿Listo? Resulta que este grado ya no lo voy a dividir ni en 10 ni en 100 partes. Lo voy a dividir, esta distancia, mire, esta distancia de acá a acá, a donde acaba el grado, lo voy a dividir en 60 partes nada más. O sea, imagínense cómo sería cada división acá. 60 partes. Cuando divido 1 grado en 60 partes, la primera partecita, entonces, ojo, si lo divido en 60 partes, cada partecita de esas, una partecita de esas, se va a llamar 1 minuto. Y lo voy a simbolizar así, 1 y una comilla encima. O sea, miren lo que voy a dibujar ahora, miren el ángulo que voy a dibujar. Este ángulo que va desde el lado inicial hasta la mitad del grado. ¿Cuánto será esa abertura? 30 minutos, ¿cierto? Este ángulo son 30 minutos. Entonces ya no voy a decir que es medio grado. Ahora voy a decir que son 30 minutos de grado. Pero ahora imagínese que pudiera hacer lo siguiente. Solo imagínese que pudiera hacer lo siguiente. Coger esta distancia, supongamos de acá a acá, está exageradamente grande, es mucho más pequeñita esa distancia. O sea, tomar 1 minuto y dividirlo en 60 partes. 1 minuto de ángulo, que ya sabemos que es la 60ª parte del grado, y ese minuto de ángulo, que es bien pequeñito, dividirlo aquí en 60 partecitas. Esa distancia la llamaría 1 segundo. Y la voy a representar así, 1 segundo. ¿Qué es 1 segundo? Es la 60ª parte del minuto. ¿Y qué es 1 minuto? La 1 minuto es la 60ª parte del grado. O sea que cogí el grado, lo dividí en 60 partes. Una de esas partes se llama 1 minuto. Luego, una de esas 60 partes que viene a ser bien pequeñita, la vuelvo a dividir en 60 partes.
Y una de esas 60 partes la llamo el segundo. Y entonces el segundo es la 60ª parte del minuto. O sea que también puedo decir que un grado tiene 3600 segundos. Un grado tiene 3600 segundos. 60 por 60 le va a dar 3600. ¿Cierto? Un minuto está formado por 60 segundos. Un minuto. Pero en un grado hay 60 minutos. 60 veces 60 le da 3600. Entonces, en un grado hay 3600 segundos. En un minuto hay 60 segundos. No lo hemos dicho, no lo hemos escrito, ya lo dijimos. En un minuto tiene 60 segundos, ¿cierto? Esa es otra relación. Un grado tiene 60 minutos. Esas son las relaciones que se dan. O, aunque es más difícil decir, el minuto es la 60ª parte del grado. El segundo es la 60ª parte del minuto. El segundo es la 3600ª parte del grado. ¿Listo? Y dividir en 60 se conoce como el sistema sexagesimal. Y se utiliza también para medir ángulos. Aquí, cuando yo diga un ángulo, ojo, cuando yo diga un ángulo de 15 grados, 20 minutos, 30 segundos, es un ángulo supremamente preciso. Entonces, hice 15 grados completos. El siguiente grado lo dividí en 60 partes. Tomé 20. Y entre la parte 20 y la parte 21, la dividí nuevamente en 60 partes y tomé 30 de ellas. ¿Listo? Entonces es algo súper preciso. Se utiliza mucho en geografía. ¿Listo? Se utiliza porque es que la Tierra es muy grande. Y entonces como la Tierra es muy grande, allá sí me caen perfecto los grados, los minutos y los segundos. Para eso se utiliza. Y se llama el sistema sexagesimal. En la siguiente clase vamos a trabajar cómo convierto de un sistema a otro. Porque fíjese, yo puedo dividir en 60, en 3600. Aquí lo puedo dividir en 100 partes. Pero ¿cómo es la relación, la equivalencia entre una y otra?